¡Hey! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Después del mensaje que acaba de aparecer en pantalla, quiero hablar con todos vosotros. Os voy a dar unas reglas muy importantes de la exploración urbana, que mucha gente quiere empezar y no sabe cómo empezar, para facilitar las cosas. Yo las intento seguir siempre que son posibles, siempre que son las condiciones, pero para todos vosotros os va a intentar ayudar si es posible. La primera regla es muy importante, que nunca os vean entrar en un sitio, nunca. ¿Por qué? Porque no sabéis las intenciones que tiene la otra persona de entrar, que puede entrar a haceros algo o puede llamar a la policía, no sabéis tampoco si es un sitio abandonado que no pertenece a nadie o si pertenece a alguien. Entonces, total, que está abandonado no significa que no tenga un dueño, así que lo mejor es que no os vean entrar. Es muy importante esta regla. Ir con mucho cuidado. La segunda norma es no alterar nada, lo que significa no romper cosas, no hacer garabatos, no destrozar el inmobiliario o el mobiliario y sobre todo nada de romper ventanas o puertas, ¿vale? Porque si es un sitio histórico pierde ese valor histórico y hay que conservar esas cosas que hacen que se descomponga por sí mismo. Hay que ayudar al ciclo de la vida. Muy importante también, mucha gente de vosotros vais a querer hacer fotos, hacer vídeos y disfrutar de estas cosas, pero una de las reglas también muy importantes es no publicar nunca ni decir el sitio. Yo nunca lo voy a hacer porque no sé, la gente que me ve no sé si son con intenciones buenas o intenciones malas, pero en lo personal yo prefiero, no decirlo y es muy fácil. Únicamente con que busquéis en Google sitios abandonados en la zona que estéis o incluso Google Maps, tirar tiempo en Google Maps buscando estructuras con un tejado débil o mucha vegetación al lado de una casa, eso os puede dar pistas y poco a poco iréis tomando práctica para encontrar esos lugares abandonados que pueden ser increíblemente buenos. También es verdad de que mucha gente seguramente se quiera llevar recuerdos, algunos papeles, libros, objetos. Yo en lo personal no lo hago, yo únicamente lo que me llevo son fotografías que las publico en redes sociales, nada más, y la experiencia, obviamente la experiencia visual de poder disfrutar de estos sitios hace más bonita esa experiencia en vez de estar quitando cosas únicamente por recuerdo. Así que yo en lo personal me llevo tomas, únicamente tomas o fotografías en caso de empezar a grabar y tal. Así que a modo de resumen tendremos que no nos vean entrar, respetar el entorno, también, ojo, la tercera, nunca llevarse nada, y la cuarta, buscar ubicación y no compartir ubicación, es decir, buscarla por los propios medios, o sea, por ti mismo. Luego, otra cosa, os voy a decir también ropa, es muy importante. Os podríais llevar, por ejemplo, como lo que tengo aquí, una simple mochila con un par de bolsillos. Otra cosa muy importante también que yo llevo en la mochila es una cantimplora. En este caso es de 750 mililitros, no llega al litro. También me llevo un frontal, que lo tenemos por aquí. Tenemos un buen frontalito con 3 intensidades, una roja y 2 blancas. Y obviamente documentación por si la llegamos a necesitar. Sobre todo tarjeta de médico, porque nunca sabes en un abandono si se te va a caer un trozo de techo o una viga o algo. Luego pantalones, botas, cosas para no cortarse. Es una inversión. Pondré más o menos los precios por aquí, tanto en euros y en dólares, incluso en pesos, por si gente también de Latinoamérica quiere empezar a dar el paso al Urbex, a la exploración urbana, para que tenga más o menos una aproximación de lo que puede costar cada cosa. Así que muchísimas gracias, os dejo mi Instagram en los comentarios, en la descripción, así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.